¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida fue una mentira? A sus 60 años, doña Isabel creyó que lo sabía todo sobre su familia. Había heredado una fortuna, un apellido respetado y una mansión que todos envidiaban. Pero una noche, cuando el reloj marcó la medianoche en aquella casa abandonada, descubrió la verdad más oscura que jamás imaginó. Su fortuna fue construida con sangre inocente. Y ella misma era la pieza final de un pacto mortal que llevaba décadas esperando ser cobrado. Esta es la historia de cómo una mujer enfrentó los fantasmas de su pasado, descubrió su verdadera identidad y tuvo que decidir entre la verdad que destruye o la mentira que protege. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer cambiará tu manera de ver las fortunas heredadas y los secretos de familia. ¿Te atreves a conocer el secreto de doña Isabel? La lluvia golpeaba con furia los cristales de la vieja mansión Romero. Hacía 20 años que nadie pisaba aquella propiedad en las afueras de la ciudad. Los vecinos del pueblo cercano cruzaban la calle cuando pasaban frente a sus rejas oxidadas y los niños corrían asustados cuando la luna iluminaba sus torres góticas. Pero esa noche, doña Isabel había regresado. A sus 60 años, vestida con un abrigo negro que la protegía del aguacero. Isabel caminaba lentamente por el sendero de piedras que conducía a la entrada principal. Sus manos temblaban mientras sostenía la vieja llave de hierro que su padre le había entregado en su lecho de muerte. Junto con una única frase que la había perseguido desde entonces: cuando cumplas 60 ve a la mansión, busca en el desván. Y perdóname, 3 meses después de aquellas palabras, su padre falleció. Isabel guardó la llave y juró nunca volver a ese lugar lleno de recuerdos amargos de su infancia. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de obligarnos a enfrentar aquello que más tememos. Isabel empujó la pesada puerta de roble. Un chirrido agudo rompió el silencio de la noche, como si la casa misma protestara por su presencia. El aire dentro era denso, cargado de humedad y polvo acumulado durante décadas. Encendió su linterna y el haz de luz reveló muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas esperando despertar. Cada paso que daba resonaba en el vacío. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, las cenas formales donde su padre presidía la mesa con mano de hierro. Las reuniones nocturnas con hombres de traje oscuro que hablaban en susurros. Las lágrimas de su madre adoptiva cuando creía que nadie la veía. Y especialmente, aquel día terrible cuando su hermano Mariano desapareció sin dejar rastro. Tenía apenas 8 años cuando Mariano, entonces de 17, se esfumó una madrugada. Su padre declaró que el muchacho había huido con una mujer, que era un deshonor para la familia. Pero Isabel nunca creyó esa historia. Conocía a su hermano. Conocía su mirada aterrorizada en los últimos días antes de desaparecer. La escalera que conducía al desván estaba al fondo del pasillo del segundo piso. Isabel recordaba que de niña tenía prohibido acercarse a esa zona. Una vez, cuando tenía 7 años. Intentó subir y su padre la arrastró del brazo con tal violencia que le dejó moretones durante semanas. Nunca, ¿me oyes? Nunca subas ahí, le había gritado con los ojos inyectados en sangre. Ahora, décadas después, Isabel abrió la pequeña puerta de madera carcomida y comenzó a subir los escalones estrechos. Cada peldaño crujía bajo su peso, amenazando con romperse. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo resonar en sus oídos. Al llegar arriba, la luz de su linterna reveló un espacio abarrotado de cajas polvorientas, baúles antiguos y muebles rotos. Pero había algo más en el centro del desván. Sobre una mesa pequeña cubierta de polvo, descansaba una caja de metal con las iniciales R grabadas en la tapa. Isabel se acercó lentamente. Sus dedos temblaban cuando tocó la fría superficie del metal. Respiró profundo y abrió la caja. Dentro de la caja había documentos amarillentos, fotografías antiguas y cartas atadas con un listón rojo descolorido.
Isabel tomó el primer documento y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par mientras las palabras se clavaban en su alma como agujas de hielo. Era un contrato. Fechado en 1962, 3 años antes de su nacimiento. Un contrato escrito en términos legales arcaicos, pero cuyo contenido era inequívocamente siniestro por la presente. Edmundo Romero adquiere la cantidad de 2 millones de pesos oro en intercambio por el cumplimiento de las siguientes condiciones. Primera entrega, el sacrificio de Elena Martínez, portadora de la semilla heredera. Secunda a cumplirse cuando la heredera falsa alcance la edad de 60 años, las manos de Isabel soltaron el papel. Elena Martínez. Ese nombre le era desconocido, pero algo en su interior le gritaba que debía conocerlo. ¿Quién era Elena? ¿Y qué significaba falsa? Buscó frenéticamente entre las fotografías hasta encontrar una que la dejó sin aliento. La imagen mostraba a una mujer joven, de no más de 25 años, con cabello oscuro y ondulado que caía sobre sus hombros. Tenía los ojos profundos, casi negros, y una sonrisa tímida que contrastaba con la tristeza que emanaba de su mirada. En sus brazos sostenía a una bebé envuelta en una manta blanca. Isabel volteó la fotografía. Enler, con letra temblorosa. Alguien había escrito Elena y la pequeña Isabel. Mayo de 1965, el mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. Isabel dejó caer la fotografía mientras sus piernas cedían y caía de rodillas sobre el suelo polvoriento del desván. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Elena Martínez, su madre biológica. La mujer que había sido sacrificada según el contrato. Y ella, Isabel, la bebé en aquella fotografía, era la heredera falsa mencionada en el documento maldito. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, se desmoronaba como un castillo de naipes. No era Isabel Romero. No era la hija del matrimonio respetable que había conocido. Era hija de una víctima, criada por su asesino. Un golpe seco la sacó de su shock. Provenía del piso inferior. Isabel se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No estaba sola en la mansión. Apagó la linterna y se quedó inmóvil. Aguzando el oído, pasos lentos, deliberados, alguien caminaba por el primer piso. Y esos pasos se dirigían hacia la escalera que conducía al segundo nivel, donde ella se encontraba. Con el corazón desbocado, Isabel buscó un lugar donde esconderse. Se metió detrás de un viejo armario justo cuando escuchó que alguien comenzaba a subir los escalones del desván. La pequeña puerta de madera se abrió lentamente con un chirrido fantasmal. Una figura alta entró al desván. Thornbury. Eso podía distinguir por su silueta. Llevaba algo en la mano. Un arma. Isabel contuvo la respiración, rogando que no la descubriera. El hombre caminó directamente hacia la mesa donde ella había dejado los documentos. Tomó algo y lo guardó en su chaqueta. Luego, para horror de Isabel, dejó un sobre blanco sobre la mesa y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Isabel esperó 5 minutos que se sintieron como eternidades antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, sus piernas apenas la sostenían. Se acercó a la mesa con pasos vacilantes y tomó el sobre. Con dedos temblorosos lo abrió. Dentro había una nota escrita con letra firme y amenazante. Isabel, si estás leyendo esto es porque tu padre finalmente tuvo el coraje de decirte la verdad. Pero la verdad es solo el comienzo. El pacto fue sellado con sangre y debe ser pagado con sangre. Tu madre fue la primera entrega, tú serás la segunda. No sigas buscando respuestas. Cada pregunta que hagas acelerará tu destino. El próximo secreto que descubras. ¿Eres tú? Tienes 30 días. Firma. Los guardianes del pacto. Un frío mortal recorrió su columna. No solo había descubierto que toda su vida era una mentira, sino que ahora su vida estaba en peligro inminente.
alguien la estaba vigilando. Alguien sabía que había venido a la mansión. Y ese alguien no dudaría en cumplir con el pacto que había cobrado la vida de su madre. Isabel guardó todos los documentos en su bolso. Necesitaba salir de allí, necesitaba ayuda. Pero, ¿en quién podía confiar? En lugar de huir, algo dentro de Isabel se endureció. 60 años viviendo una mentira merecían respuestas, no importaba el precio. Si iba a morir, al menos moriría conociendo la verdad completa. Bajó las escaleras del desván con determinación renovada y se dirigió al antiguo despacho de su padre en el primer piso. Era una habitación amplia con paredes forradas de libros. Un escritorio de caoba maciza y un retrato del propio Edmundo Romero colgado sobre la chimenea, mirando con ojos severos a quien osara entrar. Isabel conocía ese despacho mejor que nadie. De niña solía esconderse bajo el escritorio cuando su padre salía, fascinada por el olor a tabaco y cuero viejo. Fue en uno de esos escondites infantiles cuando descubrió accidentalmente algo que nunca le contó a nadie intentó. Secreto detrás de la biblioteca. Ahora, tantos años después, se dirigió directamente hacia el tercer estante desde abajo, lado derecho. Presionó el lomo de un libro falso titulado y escuchó el clic metálico del mecanismo liberándose. Una sección de la biblioteca se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño cofre de acero empotrado en la pared. El cofre no tenía cerradura visible, solo un panel con una combinación numérica. Isabel cerró los ojos, intentando recordar. Su padre era un hombre de hábitos. Usaba siempre las mismas fechas para todo. Intentó con su cumpleaños. 0 menos 4 menos 1 menos 2 menos 1 menos 9 menos 6 menos 5, nada. Probó con el cumpleaños de su padre. 1 menos 5 menos 0 menos 8 menos 1 menos 9 menos 3 menos 2. El cofre no cedió. Entonces recordó algo. La fecha en el contrato del desván, Juanche. El año en que todo había comenzado. Marcó 1 menos 9 menos 6 ar. Un clic metálico y el cofre se abrió. Dentro había varios cuadernos de cuero negro. Isabel tomó el primero y lo abrió. Era en diario. La letra de su padre en bold llenaba cada página con anotaciones meticulosas. 15 de marzo de 1962, conocí a los hombres de la hermandad hoy. Me prometieron riqueza más allá de mis sueños más salvajes. El precio es alto, pero estoy desesperado. Los acreedores me persiguen. O acepto su oferta o pierdo todo. 3 de mayo de 1962, firmamos el contrato. Elena no sabe nada todavía. Cuando nazca la niña, deberé actuar rápido. La hermandad exige su muerte antes del primer mes. Dicen que su sangre sellará mi fortuna. Isabel sintió náuseas. Las páginas siguientes del diario revelaban una historia de horror que Isabel apenas podía procesar. Su padre, Edmundo Romero, había conocido a Elena Martínez cuando ella trabajaba como secretaria en su empresa textil. Elena era pobre, sin familia, vulnerable, perfecta para sus planes. 12 de junio de 1962, Elena está embarazada. Fue más fácil de lo que pensé. Que nos casaremos la pobre ilusa. La hermandad me instruyó que la niña debe nacer aquí en Chen, lejos de hospitales y registros oficiales. 28 de mayo de 1965, Elena dio a luz anoche. Es una niña. Elena está débil pero feliz. No sabe que en 3 días cumpliré con mi parte del pacto. Los hombres vendrán al amanecer. 31 de mayo de 1965, está hecho, Elena ya no existe. La hermandad se llevó su cuerpo. Me aseguraron que nunca será encontrada. La niña lloraba tanto que tuve que darle láudano. Mi esposa Magdalena cree que es una adopción legal. Criaremos a Isabel como nuestra hija. Nunca sabrá la verdad. Las lágrimas de Isabel caían sobre las páginas amarillentas, borrando algunas palabras. Su padre no solo había asesinado a su madre biológica, sino que la había criado como si nada hubiera pasado.
Isabel siguió leyendo compulsivamente, buscando entender la magnitud completa del horror. Entonces encontró una entrada que la dejó helada. 14 de julio de 1968, Mariano descubrió algo. No sé cómo, pero encontró documentos sobre Elena. Ayer me confrontó. Tenía fuego en los ojos, igual que su madre Magdalena cuando se enoja. Me amenazó con ir a la policía. Llamé a la hermandad. Me dijeron que lo resolvería esta misma noche. 15 de julio de 1968, Mariano huyó antes de que pudieran atraparlo. Es más astuto de lo que pensé. Dejó una nota diciendo que algún día regresará por Isabel. Debo encontrarlo antes de que hable. La hermandad ofreció cazadores. Le hice creer a Magdalena que huyó con una mujer. Ella llora todas las noches, pero había más, mucho más. En las últimas entradas del diario, escritas con letra temblorosa por la enfermedad que lo estaba matando, su padre había anotado: 10 de enero de 2025, estoy muriendo. El cáncer me consume. La hermandad me visitó ayer. Me recordaron la cláusula final del pacto: cuando Isabel cumpla 60 años, debe presentarse ante ellos. Vendrán por ella. Y esta vez no habrá escapatoria. Un estruendo sacudió la mansión. Todas las luces se apagaron súbitamente, sumiendo el despacho en una oscuridad absoluta. Isabel dejó caer el diario y buscó desesperadamente su linterna, pero sus manos temblaban tanto que se le cayó al suelo, rodando bajo el escritorio. Entonces escuchó algo que le heló la sangre: respiración. Alguien más estaba en el despacho con ella. ¿Quién está ahí?, gritó Isabel, intentando sonar valiente, pero con la voz quebrada por el miedo. Silencio. Solo esa respiración pesada, como de alguien que hubiera corrido, o de alguien que estuviera conteniendo algo: ira, dolor. Isabel se arrastró hacia donde había caído su linterna, palpando desesperadamente el suelo. Sus dedos finalmente la encontraron. La encendió, apuntando directamente hacia donde había escuchado la respiración. El haz de luz reveló una figura alta, delgada, vestida con ropa oscura y rasgada. Era un hombre mayoere, con barba canosa descuidada y ojos hundidos que brillaban con una intensidad perturbadora. ¿Pero esos ojos? Isabel conocía esos ojos. No, susurró sin poder creerlo. El hombre dio un paso hacia la luz. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en años. Hola, hermanita. Hace mucho tiempo, Isabel retrocedió, chocando contra el escritorio. Era imposible. Mariano había desaparecido hacía 57 años. Tendría que tener. Hizo el cálculo mental rápidamente. 74 años. El hombre frente a ella parecía tener exactamente esa edad. No, tú estás muerto. Papá dijo. Papá mintió sobre todo, Isabel. ¿Todavía no lo entiendes? Mariano avanzó hacia ella, pero no de forma amenazante. Sus movimientos eran cuidadosos, como si no quisiera asustarla más. He estado observándote desde que llegaste. Necesitaba asegurarme de que viniera sola, sin la hermandad siguiéndote. ¿La hermandad? ¿Los guardianes del pacto? Isabel apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Fuiste tú quien dejó la nota en el desván? Mariano asintió lentamente. Necesitaba que supieras que estás en peligro. Pero también necesitaba asustarte lo suficiente para que no hicieras estupideces. La hermandad tiene ojos en todas partes. Se movió hacia la chimenea y se apoyó contra la repisa, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo más. La luz de la linterna de Isabel revelaba cicatrices en su rostro, marcas de una vida dura. He vivido escondido durante casi 6 décadas, Isabel. Cuando descubrí lo que papá había hecho, lo que había planeado hacer contigo, intenté sacarte de la mansión, pero él tenía guardianes. Me atraparon, me golpearon, casi me matan. Mariano se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero junto a la chimenea. Parecía agotado, como si mantener este secreto durante décadas finalmente lo hubiera consumido.
Logré escapar esa noche, pero tuve que huir del país. Mira, cambié mi nombre vide, pero nunca dejé de vigilar. Contraté investigadores privados durante años para seguir tu vida desde la distancia. Quería intervenir tantas veces. Isabel, cada cumpleaños tuyo, cada momento importante, yo estaba ahí en las sombras, queriendo decirte la verdad, pero sabiendo que si lo hacía, la hermandad te mataría inmediatamente. Isabel se sentó en el escritorio, sus piernas ya no respondían. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta que cumplí 60? Porque ahora ya no hay nada que perder, respondió Mariano con amargura. El pacto especificaba 2 momentos, el nacimiento y los 60 años. Papá está muerto, ya no puede protegerte con su silencio. ¿Y la hermandad? Ellos han estado esperando este momento durante toda tu vida. Mariano se puso de pie y se acercó al escritorio. Sacó de su chaqueta un documento doblado y lo extendió hacia Isabel. Esto es una copia del contrato completo. No solo la parte que encontraste en el desván, leí la cláusula final, la que papá nunca quiso que nadie viera. Isabel tomó el documento con manos temblorosas. Era similar al que había encontrado en el desván, pero este tenía 3 páginas adicionales. Leyó la cláusula final en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra, cláusula séptima y final. Al cumplirse 60 años de edad de la heredera falsa Isabel, hija de Elena Martínez Zeta. Esta deberá presentarse voluntariamente ante la hermandad en la mansión de origen para cumplir con la segunda entrega del pacto. Si la heredera falsa se presenta voluntariamente, su muerte será rápida y sin dolor. Si es necesario cazarla, su sufrimiento será proporcional a la dificultad de su captura. La sangre de la heredera falsa, mezclada con la de su madre, sellará permanentemente la fortuna de la familia Romero. Sin esta segunda sangre, la fortuna se revertirá y la familia caerá en la ruina absoluta. Firmado en sangre, Edmundo Romero y los 5 maestros de la hermandad, Isabel dejó caer el papel. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi madre? ¿Qué hicimos para merecer esto? Mariano se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, ásperas y marcadas por el trabajo duro. No hicieron nada. Isabel, eso es lo más terrible. La hermandad no busca culpables, busca víctimas. Tu madre fue elegida porque era vulnerable, sin familia, sin nadie que la buscara. Y tú fuiste marcada desde el vientre. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal de la mansión. Ambos hermanos se pusieron de pie de un salto. Mariano corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio hizo que su rostro palideciera aún más. Llegaron, son al menos 10. Isabel, tenemos que salir ahora. ¿Cómo? ¿Cómo supieron que estaba aquí? La mansión está vigilada desde que papá murió. Probablemente tenían sensores en el desván. Debí haberlo previsto, maldijo Mariano. Hay un pasadizo secreto en el sótano. Conduce a los viejos túneles de contrabando que papá usaba en los años 60. Si podemos llegar ahí antes de que entren, otro golpe, más fuerte. La puerta principal comenzaba a ceder. Voces masculinas gritaban órdenes en el exterior. ¿Vamos? Mariano tomó la mano de Isabel y la jaló hacia la puerta del despacho. Corrieron por el pasillo hacia las escaleras que descendían al sótano. Detrás de ellos, escucharon cómo la puerta principal finalmente cedía con un estruendo, seguido por el sonido de botas pesadas invadiendo la mansión. Están adentro. Búsquenla en todos los pisos. Mariano e Isabel bajaron las escaleras del sótano a toda velocidad, tropezando en la oscuridad. La linterna de Isabel iluminaba apenas lo suficiente para no caer. El sótano de la mansión era un laberinto de habitaciones abandonadas, llenas de muebles viejos, vinos rancios y herramientas oxidadas. Mariano parecía conocer el camino de memoria. Guió a Isabel a través de 3 habitaciones hasta llegar a un muro de piedra que parecía sólido. «Ayúdame»,
le ordenó, empujando una estantería pesada llena de botellas vacías. Isabel puso sus manos junto a las de él y empujaron con todas sus fuerzas. La estantería se movió lentamente, revelando una puerta de metal oxidada detrás. Mariano sacó una llave antigua de su bolsillo y la insertó en la cerradura. Por un momento terrible, pareció que no funcionaría. Pero luego, con un chirrido metálico, la puerta se abrió, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las profundidades. «Entra», dijo Mariano, empujándola suavemente. Justo cuando Isabel ponía un pie dentro del túnel, una explosión de luz los cegó. Linternas potentes los iluminaron desde la entrada del sótano. Ahí están, hombres vestidos de negro, con máscaras que cubrían sus rostros. Descendieron las escaleras del sótano como una marea oscura. Mariano empujó a Isabel dentro del túnel y entró detrás de ella, cerrando la puerta de metal justo cuando los primeros hombres llegaban. «¡Corre, no pares!», gritó Mariano mientras comenzaban a golpear la puerta desde el otro lado. Isabel y Mariano corrieron por el túnel estrecho, sus pasos resonando contra las paredes de piedra húmeda. El aire era espeso. La linterna de Isabel iluminaba apenas unos metros adelante, revelando un pasillo que parecía no tener fin. Detrás de ellos, escucharon cómo la puerta de metal finalmente cedía. Los gritos de los hombres de la hermandad resonaban en el túnel, amplificados por el eco. No pueden escapar. El pacto debe cumplirse. El túnel comenzó a bifurcarse. Mariano tomó el camino de la izquierda sin dudar. Conozco estos túneles como la palma de mi mano. Los exploré durante meses antes de huir. Sabiendo que algún día podría necesitarlos, corrieron durante lo que pareció una eternidad. Los pulmones de Isabel ardían, sus piernas amenazaban con ceder. Tenía 60 años, no estaba acostumbrada a este tipo de esfuerzo físico, pero el miedo la mantenía en movimiento. De repente, Mariano se detuvo en seco. Isabel casi choca contra él. ¿Qué pasa? Mira, Mariano iluminó hacia adelante con su propia linterna pequeña. El túnel terminaba abruptamente en un muro de escombros. Debe haber habido un derrumbe. Este camino estaba abierto la última vez que lo revisé. Hace años, los gritos detrás de ellos se acercaban cada vez más. No había escapatoria. Isabel y Mariano se voltearon, preparándose para enfrentar a sus perseguidores. No tuvieron que esperar mucho. En menos de un minuto, las linternas de los hombres de la hermandad aparecieron en el túnel, acercándose como ojos brillantes en la oscuridad. Cuando finalmente se detuvieron frente a ellos, Isabel pudo contar al menos 8 hombres. Todos vestían trajes negros elegantes bajo chaquetas de cuero y sus rostros estaban parcialmente cubiertos por máscaras plateadas que solo dejaban ver sus ojos. El hombre al frente se quitó la máscara lentamente, revelando un rostro de unos 50 años, con rasgos afilados y ojos grises como el acero. Habló con una voz suave, casi cortés, que contrastaba terriblemente con la situación doña Isabel. «Don Mariano, qué placer finalmente conocerlos a ambos en persona. Soy Sebastián Valdés, gran maestro de la Hermandad del Pacto Eterno. Lamento que hayan tenido que correr. Si simplemente hubieran cooperado, todo esto habría sido mucho más civilizado». Mariano se colocó frente a Isabel de forma protectora. «Ella no tiene nada que ver con esto, Valdés. El pacto fue entre la hermandad y mi padre. Isabel es una víctima inocente». Valdés sonrió con tristeza. «Don Mariano, después de tantos años huyendo, esperaba que entendiera mejor cómo funcionan los pactos de sangre. La inocencia es irrelevante. El pacto especificó claramente la sangre de la madre y la sangre de la hija. Sin ambas, el sello no se completa. Su padre recibió su fortuna. Nosotros recibimos otras compensaciones. Pero el pacto debe cerrarse completamente, o todo lo construido se desmorona. ¿Qué otras compensaciones?
Preguntou Isabel encontrando su voz finalmente. ¿De qué está hablando? ¿Por qué una organización necesita sangre? ¿Qué son ustedes realmente? Valdés la miró con algo parecido al respeto. Una mente inquisitiva, ¡qué desperdicio! Verá, doña Isabel, la hermandad no es simplemente una organización criminal o una sociedad secreta ordinaria. Somos guardianes de conocimientos ancestrales. Practicamos artes que la gente moderna descarta como superstición. Su padre nos buscó en su desesperación y nos